Todos, en el encuentro de hoy vamos a ver sustancia blanca de cerebro. Habíamos visto que en el corte coronal de Charcot la sustancia blanca se dispone de dos formas, en realidad de tres, formando la sustancia blanca subcortical, aquí, aquí, aquí y aquí, a la que denominamos sustancia blanca centro-oval. Sustancia blanca ubicada entre sustancia gris, cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema, y sustancia blanca comisural, cuerpo calloso, trígono cerebral, que va de un hemisferio al otro. Ahora también dividíamos sustancia blanca según la función, fibras de proyección, fibras de asociación, fibras de interconexión. Vamos a ver primero las fibras de proyección. Son las fibras que van de la corteza cerebral a estructuras inferiores como bulbo, cerebelo o médula y viceversa. Y las vamos a ubicar en la cápsula interna, muy importante, y la corona radiada o radiaciones talámicas. Vamos a ver cápsula interna. La cápsula interna es sustancia blanca de proyección que se encuentra ubicada entre el tálamo óptico, el lenticular y el núcleo caudado. Ahí vemos el dibujo, ahí vemos el esquema y acá vemos la sustancia blanca de la cápsula interna en una imagen cerebral real que es un brisón. Cabeza del caudado, lenticular, tálamo. La cápsula interna va a presentar 5 porciones o 5 brazos. Un brazo anterior, una rodilla o genu, un brazo posterior, un brazo retrolenticular y un brazo sublenticular que para poder observarlo debemos hacer un corte coronal de Charcot. Veamos para qué sirven cada uno de estos brazos. El brazo anterior se encuentra entre la cabeza del caudado y el núcleo lenticular. Por lo tanto, al brazo anterior lo vamos a llamar brazo lentículo estriado. Este brazo anterior tiene fibras descendentes, motrices, extrapiramidales del circuito reverberante largo que denominamos haz córtico-póntico, que van de la corteza cerebral no motora a los núcleos del puente en la protuberancia. El brazo posterior se encuentra entre el lenticular y el tálamo y lo llamamos brazo lentículo óptico o lentículo talámico. Se divide en dos mitades. La mitad posterior son fibras descendentes, motrices, piramidales, que van a ir de la corteza prerolándica motora a la motoneurona alfa del asta anterior de la médula espinal, que es el haz córtico-espinal, para los músculos de tronco y extremidades. La mitad anterior del brazo posterior son fibras ascendentes que van a ir al tálamo y van a venir desde la médula o el tronco encefálico. Son los haces espinotalámicos, trigeminotalámicos y cinta de raíl media. Todos ellos van a terminar en el tálamo óptico. Entre el brazo anterior y el brazo posterior tengo la rodilla o genu, fibras descendentes motrices piramidales que van a ir de la corteza prerolándica a los orígenes reales de los pares craneales motores, conformando el haz corticonuclear. Pintadito en negro tengo el brazo retrolenticular que va a ir del geniculado externo a la corteza de la cisura calcarina. Este haz se llama radiación óptica o haz genículo calcarino o radiación talámica posterior o tapetum o brazo retrolenticular de la cápsula interna. Acá tengo los brazos. Brazo anterior, brazo posterior, genu o rodilla, brazo retrolenticular. Y en el corte coronal vamos a ver la radiación acústica que va a ir del geniculado medial del tálamo a la corteza de la primera circunvolución temporal, que es la corteza acústica primaria. Ese es el brazo sublenticular. Luego vamos a encontrar la corona radiada. Bien, ahí vemos entonces, antes de corona radiada, vemos el brazo anterior de la cápsula interna, entre la cabeza del caudado y el lenticular, entre la cabeza del caudado y el lenticular, brazo anterior, observen los puentes de sustancia gris que forman el cuerpo estriado, brazo posterior, lentículo talámico o lentículo óptico. Corona radiada. La corona radiada son fibras de proyección que del tálamo van a ir a la corteza cerebral correspondiente. A estas radiaciones talámicas las vamos a llamar radiación talámica anterior, si va al lóbulo frontal, radiación talámica superior, si va al lóbulo frontoparietal,
radiación talámica posterior si va al lóbulo occipital, radiación talámica lateral si va al lóbulo temporal. No se encuentra muy bien observable en los cortes cadavéricos, pero aquí podemos ver una aproximación de estas fibras verticales de proyección o corona radiada o radiación talámica. Fibras de asociación son las fibras que van a unir áreas distintas dentro del mismo hemisferio. Y acá vamos a encontrar fibras cortas, que son las fibras arciformes, que unen circunvoluciones vecinas. Luego vamos a tener el fascículo uncinado, que va a unir la corteza de la circunvolución olfatoria a la corteza del uncus del hipocampo. El fascículo uncinado corresponde al lóbulo límbico. Luego tengo el cíngulo que va a formar parte de la circunvolución del cuerpo calloso. También son fibras de la corteza, en realidad son fibras blancas del lóbulo límbico. Van a ir del lóbulo frontal, en realidad al lóbulo temporal, al hipocampo. Luego tengo la cintilla longitudinal superior, también llamado haz occipito frontal, cintilla longitudinal inferior o haz occipito temporal o temporo occipital. Estos van a correr por la cápsula extrema. Bien, y luego tengo el fascículo perpendicular, que es un fascículo vertical del lóbulo occipital. Estas son fibras de asociación. Unen áreas distintas dentro del mismo hemisferio. Por último tengo el trígono de la línea de David, o trígono cerebral, sustancia blanca que al mismo tiempo es de asociación como de interconexión. El trígono va a presentar un pie, un pilar posterior, y este pilar posterior del trígono tiene la estría del hipocampo o fimbria del hipocampo, para llegar luego al cuerpo del trígono, que presenta un borde posterior, dos bordes laterales, una cara superior en contacto con el cuerpo calloso, una cara inferior que forma parte del techo del tercer ventrículo y está en contacto con la cara superomedial del tálamo. El cuerpo del trígono concluye hacia adelante los pilares anteriores, que van a girar hacia abajo y atrás para formar parte también del agujero de Monro, y terminan los tubérculos mamilares, que son núcleos del hipotálamo. Son sustancia blanca del sistema límbico, trígono de la línea de David. Ahí vemos el trígono, y aquí vemos el trígono in situ, como los pies y pilar posterior forman parte de las estructuras de la prolongación temporal del ventrículo lateral, luego ascienden girando formando parte del piso del Carrefour, la relación que tienen con el tálamo, esta es la lámina medular, cuerpo del trígono, pilares anteriores formando parte del techo del tercer ventrículo, piso de la prolongación frontal del ventrículo lateral, y aquí empieza a partir el epitelio ependimario que forma el septum lucidum. Vemos el trígono rodeando el tálamo, bien pegadito al tálamo y bien pegadito al cuerpo calloso, hasta que se separa del calloso para formar el septum lucidum. El pilar anterior se separa del polo anterior del tálamo para formar el agujero interventricular. Ahí vemos entonces el corte de Charcot. Aquí tendríamos parte del pilar posterior. Aquí vemos parte del cuerpo del trígono y pilar anterior. Y en el corte de Charcot, en realidad en el corte de Brisot, vemos parte del pilar anterior del trígono. Fibras de interconexión. Cuerpo calloso, sustancia blanca de tipo horizontal, ubicada en la comisura interhemisférica, que va a unir la corteza de todos los lóbulos de un hemisferio con todos los lóbulos del hemisferio contralateral, con excepción del lóbulo límbico, que tenemos al trígono. El cuerpo calloso tiene una cara superior. Esta cara superior está en contacto con la circunvolución del cíngulo y el surco pericalloso, es una cara superior convexa. Tiene una cara inferior cóncava, que forma el techo de la prolongación frontal, Carrefour, y prolongación occipital del ventrículo lateral. Está en relación con el cuerpo del trígono y parte del pilar anterior. Bien, y va a presentar una cara inferior cóncava, y va a presentar cuatro partes: pico y rodilla, que van a unir los lóbulos frontales entre sí; cuerpo, que une lóbulos parietal y temporales entre sí; y rodete o esplenio, que une los lóbulos occipitales. Si yo uno la cara superior del trígono y la cara inferior, obviamente en su cara opuesta, con los bordes laterales, que van a interdigitarse con las fibras de la radiación talámica, vamos a tener los ángulos. Los ángulos anteriores se denominan forceps anterior o forceps menor, y atrás tengo los forceps posteriores o forceps mayor. Forceps quiere decir pinza, son los ángulos anterior y posterior. Aquí vemos el trígono en una disección, el cuerpo calloso con fibras
en disección de las estructuras del cuerpo calloso. Viéndolo de perfil, en un dibujo de Netter, encontramos pico, rodilla, cuerpo y rodete. En un corte coronal vemos que el cuerpo calloso está a nivel de la cisura interhemisférica, y tengo las arterias cerebrales anteriores con el inducium grisum, la circunvolución del cíngulo, y hacia abajo formando el techo de la prolongación frontal, Carrefour y prolongación occipital del ventrículo lateral, y separándose aquí del trígono cerebral formando parte del septum lucidum. Pues bien, ya tenemos entonces todas las estructuras de sustancia blanca. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Nos vemos la próxima.